Buen día, ¿cómo les va? Viernes 10 de enero. Pasan tantas cosas y tan rápido y de manera tan contradictoria que uno se confunde, ¿verdad? Eh, el miércoles había un escenario, hoy viernes hay otro. Y no dudo que el lunes habrá otro. Es decir, estamos en una época de la política donde no hay certezas. Lo que hay son operaciones de todo tipo. Yo debería titular este video Armisticio, o debería titularlo Indulto. Yo creo que el votante de clase media, ese que define las elecciones, pues sabemos que hay un porcentaje, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en la elección a gobernador Kicillof sacó el 44% de los votos, moviéndose bastante poco y teniendo un sector del peronismo trabajando para otro candidato. Posiblemente en las elecciones legislativas de este año, por lo que me han dicho, el peronismo va más unido que nunca y entre ellos no hay problema porque ellos representan ese sector de la sociedad que puede hacer cualquier cosa que la política lo disculpa. Es decir, hay como una amnesia general que les impide poner límites morales, éticos, de conducta, eh, en función del poder. Por eso el peronismo siempre se definió como un partido del poder. Y a veces para llegar al poder tenés que dejar en el costado del camino procedimientos éticos, conductas, antecedentes, historias. Y eso siempre, otro gran sector de la sociedad, sobre todo la clase media, lo ha visto muy mal. Es decir, unos elementos que han logrado disociar a grandes sectores de la sociedad, del peronismo, con el resto, ha sido precisamente que hay un porcentaje inmenso de argentinos que no aceptamos el travestismo, que le ponemos a la política una categoría ética, moral, de honestidad, sobre otro tipo de consideraciones. Al menos yo voy a hablar como radical. Que tenemos excepciones dentro de nuestro partido, un montón, porque no somos una secta, somos la representación de un sector de la sociedad que tiene virtudes y defectos. Y esas virtudes y defectos las arrastramos con nosotros. Lo que ocurre es que a la larga nosotros tenemos una fórmula, si la sociedad lo avala, ¿quiénes somos nosotros? Un grupo de dirigentes, ex dirigentes, militantes, ex militantes, como para oponernos a la decisión de la sociedad. Pero que queda claro que los últimos movimientos del expresidente Mauricio Macri y sus amigos blanquean cualquier conducta crítica sobre Martín Lustó, por ejemplo. Yo estuve pensando eso. Mauricio Macri nombra, vía Twitter, nombra a Cristian Ritondo, entre otros, a los Penato, la fracasada legisladora de la ficha limpia, y a otros, personas representativas del PRO, pero quiero hacer hincapié en estas dos, eh, para que inicien conversaciones para un
posible arreglo en el único lugar del país donde existe kirchnerismo ganador, que es en la provincia de Buenos Aires. El único lugar del país donde sabemos que el kirchnerismo es mayoría. Muy bien. Por lo tanto, a Mauricio Macri el hecho de que Cristian Ritondo no puede explicar desde el año 2013 un montón de propiedades en Miami no tiene mayor importancia. Ponerle a los Penato que fracasó en imponer una cosa que nunca había visto tanta conformidad social como lo que era Ficha Limpia, con todos sus agujeros constitucionales en el medio, la sociedad quería que la política se expresara poniendo un límite al desatino, es decir, no, vamos a poner un límite al desatino. Independientemente, repito, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto de norma. No fue esto lo que se trató, no se juntaron los números. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el oficialismo no quiso que esa ley fuera sancionada, independientemente de que cuando llegaba al Senado el peronismo se la iba a deglutir. Le estábamos dando a la sociedad un mensaje. Hay un sector de la política que eligió la honestidad republicana para administrar los problemas del Estado. No es el caso del oficialismo. Lo vengo diciendo desde que asumió. Porque el origen del oficialismo es el peronismo. Entonces tendríamos que pensar que la Libertad Avanza en realidad es una línea interna del peronismo para comprender el fenómeno político en un país que es muy difícil de explicar políticamente. Cuando vos tenés que explicarle a alemanes, a franceses, a italianos, la Argentina es sumamente complicado porque no nos regimos por ideología, no nos regimos por cuestiones de mercado, no sabemos muy bien por qué nos regimos. Es decir, facciamo la política al uso nostro. Este último movimiento, siempre por Twitter, ¿no? Del expresidente de nombrar una comisión para sentarse a conversar con el oficialismo, repito, donde en esa comisión está la señora Los Penato, que que fracasó estrepitosamente con la aplicación de algo que la sociedad exigía para negociar con aquellos que impidieron que este símbolo que se había convertido Ficha Limpia, tuviera viabilidad, aunque sea en diputados. Y al señor Ritondo, que desapareció cuando nos enteramos que tiene un montón de propiedades en Miami sin declarar desde el año 2013, es decir, desde antes del gobierno de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. ¿Cómo construyó esta pequeña fortuna? Su esposa es una hábil profesional que ha ganado muchísimo dinero en juicios. Es tan fácil demostrarlo. Porque cuando vos ganás un juicio, sobre todo en la órbita de Capital Federal, un porcentaje de tus honorarios va a la caja de los abogados, a la caja compensatoria del Colegio de Abogados. No tenés que mostrar ni siquiera el juicio, tenés que ir a la caja, a la caja compensatoria, es decir, al Colegio de Abogados de la Capital Federal o donde esté matriculada la colega y pedir una certificación de aportes. Y ahí te dan aporte mensual, aporte extraordinario, que son los aportes que se producen cuando vos ganas un juicio. Porcentajes de honorarios van a compensar
el futuro de una caja donde otros abogados no son tan exitosos. Entonces, con mostrar eso, los números cierran, pero los números no cierran. Y aparentemente, si no lo mostrarías. Pero yo lo que condeno no es este hecho administrativo, condeno la conducta. Tuviste dos blanqueos de capital, el blanqueo propuesto por el presidente Macri y el blanqueo propuesto por el presidente Milei. En ninguno de los dos quisiste, Ritondo quiso mostrar los fondos que tenía en el extranjero convertidos en propiedades. Esta es la catadura moral del hombre que va a sentarse a negociar en nombre de no sé quién con la libertad avanza en el ámbito de la provincia de Buenos Aires únicamente, porque en la capital federal Macri no va a compartir la lista. Es el álamo del PRO. Podría decir la séptima Troya, pero para que no haya confusiones, el álamo, todos sabemos, un cuartel español que estaba en Texas, que fue el último lugar donde se refugió eh, un montón de americanos frente al avance del ejército mexicano. Se hicieron cientos de películas. Muy bien. Que si el álamo de Milei, mejor dicho, el álamo de Macri viene a ser la capital federal. La provincia de Buenos Aires podemos mezclarnos. Porque la meta es ganarle al kirchnerismo. Si yo quiero ganarle al kirchnerismo, empiezo por sacar a kirchneristas de mi gobierno. O a tipos que no sé qué son. Porque al menos vos con el kirchnerista sabés que es kirchnerista. Un tipo que se dice progre, pero su progresismo es muy cuestionable. Un tipo que tiene una relativa consideración sobre los valores morales. Es decir, es fácil entender a un kirchnerista. Para entender a un kirchnerista tenés que verlo a Scioli. Un oportunista, un tipo del sí fácil, un tipo que le importa un bledo que piensen de él, mientras él haga negocios. Tenga una gestión en el área de turismo que le permita, como le ha permitido gracias al presidente de la Nación, extender durante 3 años una fortuna por año de impuestos para promocionar algo que no podemos hacer porque los otros elementos objetivos que se necesita para poder tener una industria turística no existen o han sido al menos anestesiados. El tipo de cambio, el valor del transporte, el valor de la habitación, los costos gastronómicos, en fin, hay una serie de cosas. Tener empleo, algo tan sencillo como eso, tener empleo. No tener miedo a perderlo. Tener ingresos que te permitan hacer turismo, pero cuando tus ingresos están en el límite de la supervivencia y las vacaciones las dejamos para otro momento, vieja. Bueno, con este perfil de gente, Mauricio Macri, que era hasta hace unas horas una reserva de esta sociedad, se lanzó de lleno al barro. No él, mandó un montón de gente al barro, felizmente a chapotear en el barro. A mí me alivia, porque la gran ofensa de la clase media con
Martín Lustó fue una resolución que nunca pudo ser aplicada, que fue al Congreso a ser discutida y que otro radical en el uso de la vicepresidencia de Naciones y de la presidencia del Senado, frente a un empate, desempató a favor del campo. Podemos decir un 0-0. Uno se mandó la torpeza, el otro la solucionó. Ahora, muy poco tiempo después, el que se mandó la torpeza, es decir, Martín Lustó, se presentó de candidato a senador por la particular ciudad de Buenos Aires y fue electo senador. Es decir, para la gente de la capital federal, para las parroquias, como decíamos antes, las comunas, como dicen ahora, sobre todo la comuna primera, donde se concentran los dueños de la tierra, es decir, Parque, la Recoleta, que era el barrio norte, hasta tribunales. Ahí ganó con una enorme comodidad, más allá del aparato que el radicalismo tiene instalado en esa zona de la capital federal como en otras, a partir de una construcción que nace en la calle, en la esquina de la avenida Callao y Corrientes. Es decir, lo de Lustó, frente a esto, es la nada misma. Y después lo otro que le imputan a Martín es haber tenido un romance con una señora divorciada que estaba embarazada. Digo, yo creo en la igualdad de géneros. La practico. Pero no lo practico a partir del discurso kirchnerista, lo practico a partir del artículo 16 de la Constitución Nacional. Somos todos lo mismo, somos todos iguales, tenemos todos los mismos derechos, también las mismas obligaciones. Entonces, ¿entró en el terreno de lo ilegal? No, puede haber entrado para algunas personas en el terreno de, yo diría, de lo inmoral. ¿Quién? Los dos. Pero a Juanita no le importó, a Martín tampoco. Sin embargo, Juanita tiene un programa de televisión y todo el mundo habla de Juanita, qué linda que está Juanita, qué bien vestida está Juanita. Y entre Martín y el presente han pasado un montón. Pero a Lustó no se lo perdonan. Somos una sociedad un poco hipócrita, ¿no? Yo jamás lo votaría a Martín Lustó. 3 o 4 delegados al Comité Nacional, que son amigos míos, me llamaron, me dijeron, mira, Gallego, la tendencia es a no discutir. eh, los delegados de Cornejo, los delegados de Morales, lo van a acompañar a Martín y haremos lo mismo, ¿no te parece? Digo, por supuesto, si hay unidad de criterio, mostremos la unidad. Pero no es que me estaban pidiendo permiso, me estaban comentando. Es decir, Martín Lustó es presidente del partido porque hubo unanimidad en sus dirigentes. Ahora, la, la jugada esta de Mauricio Macri con la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires no tiene la unanimidad de los dirigentes. Hay una dama que se llama María Eugenia Talarico, que no le importó un bledo los titulares de los diarios ni los trolls de la Libertad Avanza y dijo, yo no me sumo a esta paparruchada, usó otro término. Conmigo no cuenten. Y es una dirigente política muy prestigiosa. ¿Por qué? Porque va a los medios, no, porque la gente le tiene respeto y ahora muchísimo más.
Entonces nos podemos encontrar, antes de pasar al tema que quería charlar con ustedes hoy viernes, nos podemos encontrar con una sorpresa. Para mí, una banda se junta a conversar con otra banda para ver cómo tratan de ganarle a una mafia. Esa es la política argentina, al menos en la provincia de Buenos Aires. Y los protagonistas de este burlesque son gente que hasta hace unas horas yo le hubiera puesto el voto. ¿A quién le importa a quién le pongo el voto yo? Eso, me adelanto al comentario. Me resulta ridículo solamente decirlo, que es como cuando mucha gente dice no cuenten con mi voto, ¿no? Yo pagué la multa. Conozco un montón de gente que votó en blanco. Y yo ya tengo 70 años, puedo abrazarme a la ley y decir no tengo obligación de sufragar, es decir, de ir y... Pero yo voy a votar. Voy a votar el orden local, a los concejales, a los diputados provinciales, según lo que venga en la lista. También en esto me he vuelto un sommelier. Ya no tengo la organicidad de la obligación partidaria de votar cualquier cosa que tenga la lista de la Unión Cívica Radical. Me han liberado de eso. Pero esta contradicción del PRO, mejor dicho del macrismo, le ha hecho perder, a mi modo de ver, el único activo que podía mostrar frente a la sociedad. El activo de la transparencia, de la moral republicana, de la buena conducta, porque nos estamos observando que no le hacen asco a juntarse con gente como la gente de la Libertad Avanza, ni por su origen masista, ni porque horas antes proclamaron desde la Casa de Gobierno con Santiago Caputo a la cabeza que son el nuevo peronismo, ni con un grupo político que ajustó universidades, jubilados, echó empleados públicos, hambrea a los empleados públicos, los empleados públicos que no lo tienen a ustedes en el ANSES, en el PAMI, una administración que le impide a los jubilados acceder a un crédito respaldado por su propio capital, pero son muy prolijos al momento de pagar los bonos y obviamente cobrar las comisiones. Este es el modelo de gestión con el cual Mauricio Macri aparentemente se siente cómodo. Después de hablar con Lilita Carrió y que Lilita Carrió declara muy suelta de cuerpo, yo no me junto con ladrones, hablando precisamente del oficialismo. Por lo tanto, es muy factible que los 27 intendentes radicales, los progresistas de la provincia de Buenos Aires, se junten con el ARI, con algunos sectores del PRO que están muy enojados con esta decisión, y como lo que tienen que defender son sus concejales y sus diputados provinciales o senadores provinciales, y que la estrategia de Realpolitik les importa un bledo, eh, armen su propia historia. Es muy factible que esto ocurra. Pero como Macri circunscribe este papelón que le va a hacer pagar un precio político altísimo, inclusive en la capital, por eso él dice yo no quiero ser candidato. Yo estoy sorprendido, absolutamente sorprendido. El que debe estar contento es Cornejo, pero Cornejo también se va a llevar una sorpresa.
No voy a dar nombres, pero hay un montón de radicales caminando Mendoza, radicales con votos, intendentes, etcétera, 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 que dicen, para votar a un imitador votamos al original, si lo votamos a Cornejo para no votarlo al candidato de Milei. Voy a tomarme 5 minutos finales para hablar de lo que se supone que, de lo cual viví muchos años, que es las finanzas. En este momento en Argentina sobran pesos y faltan dólares. Se han comido los dólares del blanqueo, muchos dólares. Los han regalado a precio vil. Muy bien. Que si los pesos del blanqueo, porque deposité dólares, al vender esos dólares se convierte en el Banco Central, construye pesos, emite pesos. Para que esos pesos no se vuelquen al mercado y generen un movimiento técnico inflacionario, los tengo que barrer, los tengo que absorber. ¿Y cómo los barro o los absorbo? Con una obligación negociable, que tiene que, es decir, un bono, que tiene que tener un valor de retorno, es decir, una tasa de interés lo suficientemente atractiva como para que estos piratas del asfalto que blanquearon, porque vamos a decir la verdad, esa es la categoría de la gente que blanqueó, ¿no es cierto? Tengan una manera más o menos racional, no todos, siempre hay excepciones, pero tengan una manera de que sus dólares se coloquen de alguna forma que les dé una renta y las obligaciones negociables cumplen este rol. Es decir, el Estado se endeuda para tener dólares en el tesoro. Dólares que se van cuando hay que salir a tranquilizar el mercado porque está en 1200, 1210, 1215. Muy bien. A mí me da la sensación de que los dichos de Cavallo, en el término de decir hay un atraso cambiario, más allá del ataque de nervios del profesor de Pablo, es cierto, hay un atraso cambiario. A mí no me importa si técnicamente lo que hizo Cavallo hace 24 años atrás. A nadie con dos dedos de frente me extraña del profesor de Pablo, salvo que tenga un compromiso personal con esta administración, que es lo que sospecho, eh, para justificar una discusión de carácter técnico, me diga que hace 24 años atrás el valor del dólar era 700 pesos. ¿De qué pesos estamos hablando? Ahora le dieron prensa al profesor para que contradiga los dichos de Cavallo, el ídolo de Milei, hasta que Cavallo le dijo, mirá, me parece que el atraso arrastra un montón de situaciones y porque Cavallo, por su profesión, como otros economistas que dicen una cosa y hacen otra, están observando un fenómeno que se los voy a relatar en 3 minutos. La Reserva Federal de los Estados Unidos tiene un bono a 10 años, que es de alguna manera el bono que regula la economía mundial. Estamos todos de acuerdo que el dólar, como moneda, es una reserva de valor y de transacción comercial casi de todo el mundo. Les recuerdo que China tiene un nivel de endeudamiento feroz. Rusia tiene un nivel de déficit feroz porque la guerra le chupó un montón de recursos y los ucranianos le bombardean las refinerías de petróleo, más
las sanciones de la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera. Es decir, la situación económica de, de Rusia es muy mala. Y China quiere tranquilizar el ambiente porque lo único que le interesa a China es poder comprar y vender. Porque se ha metido en una serie de inversiones a largo aliento extraordinariamente caras. Por ejemplo, sembrar árboles en los desiertos, en fin, las cosas que hacen los chinos. Estados Unidos ya empieza a reaccionar en función de los dichos del presidente que asume dentro de una semana. La Reserva Federal colocó el bono de referencia, hoy el bono de referencia, está en 4 y pico, el bono a 10 años. Es decir, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos dan una renta del 4, y pico, no me acuerdo del pico. Los bonos de 10 años, porque hay varios bonos, pero son los bonos de 10 años los bonos de referencia. Cada vez que los bonos del Tesoro llegaron a 5 o pasaron a 5, el mundo entró en una crisis financiera. Pasó en los 70 con la crisis del petróleo, cuando la OPEC subió el precio del petróleo, los bonos llegaron a 6%. Hubo momentos de la historia económica reciente donde los bonos de 10 años del Tesoro de los Estados Unidos llegaron a pagar el 10%, arrastrando a todas las economías. Si el bono del Tesoro llega a 5, las economías del mundo tienen que acomodarse al hecho de que los inversores financieros, los que compran bonos de países en riesgo o bonos de países que no están en riesgo, que ofrecen sus bonos a los efectos de hacerse de dinero para determinado tipo de actividad, para grandes obras, etcétera, etcétera, no para el flujo diario de la administración. Estos grandes inversores digan, ya hice la diferencia con los países emergentes, me voy a los bonos del Tesoro que me dan el 5% de interés anual, que es una barbaridad en dólares. Ustedes piensen que no están depositando $1.000, están depositando miles de millones de dólares. Y que estos dólares que recuperaría la Reserva Federal les permitiría el desarrollo que pretende de alguna manera Donald Trump, el cual ya, por ejemplo, inició el proceso de echar los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos, de no pagarle más los hoteles, los refugios, a los venezolanos a subirlos a los C-17 y depositarlos en Caracas. Es decir, ya empezó un proceso de sacarse de encima al menos 3 millones de personas que hay indocumentadas en los Estados Unidos. Los que viven en las calles, los que viven en las iglesias, muy bien. Va a haber una economía contractiva en los Estados Unidos al menos los próximos 4 años. ¿Y esto qué significa? Que las tasas de la Reserva Federal van a ser altas. Entonces puede ocurrir que, como está empezando a suceder lentamente, empiecen a venderse activos para irse a los bonos del Tesoro. Porque si yo tengo la percepción de que el bono del Tesoro se vaya al 5% anual, comprarlo al 4% no es un error financiero, es una cosa inteligente. ¿Y de qué me desprendo? Me puedo desprender de activos de acciones o me puedo desprender de bonos de países emergentes. ¿Cuándo va a ocurrir eso, Guillermo? De hecho, ya está ocurriendo.
Lentamente, sutilmente, elegantemente, pero está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa con los valores, los, los títulos de deuda argentina que son es el resultado de la baja del riesgo país porque hay gente que los está comprando? La pregunta es quién los compra. Normalmente fondos de riesgo, porque tienen un gobierno que es capaz de hambrear a medio país, pero los intereses los va a pagar, porque no cobras comisión sino pagas los intereses. Les estoy relatando cómo funciona el mercado, nada más. Entonces yo estaría atento a tres cosas. Primero, ¿qué pasa cuando Donald Trump se convierta en presidente? Con los bonos de 10 años de la Reserva Federal como primera medida. ¿Cómo va creciendo el valor del bono? Si esto tiene o no repercusión en los mercados emergentes. Cosa que nos haría un daño enorme. Yo no tengo mucha seguridad de que después de los 90.000 millones de dólares que se están licuando con el blanqueo, el Fondo Monetario que ya declaró, muchachos, llegó el momento que usen sus propios dólares, que, que refinancie los vencimientos a una tasa inferior a la de los bonos del Tesoro. Por lo tanto, de refinanciarnos la deuda van a estar en el orden del 5 y monedas por ciento. Yo quería hacerles este comentario para que no nos vendan peces de colores. Se está muriendo Mujica, el expresidente uruguayo. Hizo metástasis, eh, decidió suspender la quimioterapia. Un tipo que estuvo preso casi 20 años en un pozo, literalmente dentro de un pozo, y que salió de ese pozo sin odios. Al menos no los expresó en su gobierno. Lamento mucho su estado de salud. No tenemos coincidencias ideológicas, salvo en conceptos muy principistas, pero lo sé un hombre honesto. Y frente a las últimas novedades de la política argentina, un hombre honesto es una figura que se destaca, ¿verdad? Los quiero mucho, nos vemos el lunes, sean buenos.